Hola, espero que estéis todos bien. Es una clase de cosmología. Vamos con la vamos a llamarle a esta clase historia térmica del universo. Va a ser antes de la clase de nucleosíntesis, pero ya esta va a ser bastante larga, así que no puedo hacerlo todo en una. Historia térmica. Vamos a decir durante la era de radiación. Durante la era de radiación. Bueno. Muy rápidamente, para que nos pongamos en situación, lo que estábamos hablando, ya estábamos en tiempos, bueno, dependerá del modelo, pero son tiempos mayores, vamos a decir que mayores 10 a la 30, a menos 30 segundos, ¿de acuerdo? Que es cuando ocurre el reheating. Puede ser antes de esto, pero esto más o menos se puede considerar, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que entonces acaba el reheating, ¿no? Y en el universo ya solo queda pura radiación. Claro, esa pura radiación en realidad pues depende que, bueno, hay fotones, obvio, eso seguro, y luego hay muchas partículas que sí pueden tener masa, pero en este estado tienen mucha energía cinética, o sea que son partículas con masa, pero con mucha, ¿cómo le pongo? Bueno, partículas, otro tipo de partículas que no es el fotón, partículas con masas, con masa, pero relativistas. ¿De acuerdo? Creo que ya hablé de ellas. Entonces, eso es lo que queda en el universo. ¿De acuerdo? Entonces, como ya recordábamos, ¿no? Desde el principio del tema, o sea, la densidad, la ecuación de estado de todo lo que queda en el universo después del reheating es una presión de ese fluido que viene a ser un tercio de la densidad de ese fluido. Por lo tanto, la densidad de ese fluido evoluciona, bueno, podría evolucionar como densidad de una constante fijada en algún instante de tiempo, podría ser al final el reheating, al acabar el reheating podría ser, ¿no? Podría ser así, ¿no? Podríamos llamarle al final de la inflación, no sé. Final de la inflación, reheating, vamos a poner reheating, ¿de acuerdo? Y aquí por A R partido por A la cuarta, ¿no? Esta es la evolución de esta densidad, ¿de acuerdo? Y como ya dijimos el otro día, la temperatura de este objeto, de este fluido o de estas partículas, pues es del estilo, bueno, el otro día puse otra fórmula y luego puse esta, ¿no? Pero quería a ver si tengo la otra. Eso se puede hacer, pues, en estadística para un fluido de radiación y se puede ver que la temperatura de este fluido evoluciona. No la encuentro. Bueno, no importa, el otro día la dije. Al final este sería proporcional, aquí le pongo proporcional o aproximadamente una constante que depende del tipo de, de, mm, de teoría que manejes, de la cantidad de partículas que hay en ese fluido. Bueno, se llaman los grados de libertad. Es esa constante G, se puede calcular. Ahí hay que contar, bueno, los fotones y hay que contar las otras partículas y cuántas de esas partículas son leptones y cuántas de esas partículas son bosones y con eso se puede calcular eso. Eso es física de partículas, ¿no? Y al final aquí queda a la menos uno, ¿de acuerdo? Esta fórmula ya la había explicado el otro día. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que queda en el universo. Entonces, de hecho, esta es la temperatura de este fluido, de esta, vamos a ya decirle radiación, pero como digo, pues son muchas cosas, ¿no? Todo podían llevar índice sub R, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quedó en el universo, ¿no? De manera que el universo se sigue expandiendo a este ritmo. Bueno, de aquí pues ya podríamos sacar h, ¿no? Si queréis, h cuadrado sería 8 pi g tercios y la densidad de radiación está de aquí, ¿no? Entonces, bueno, podría venir densidad en el reheating. Cuidado, esta era de reheating, ¿no? Bueno, era, vamos a decirle I de inflación o inicial en la época de radiación, ¿de acuerdo? Y aquí vendría este I por ahí
a la cuarta dividido entre a la cuarta, ¿de acuerdo? Ya no hay curvatura, porque si hubiera curvatura en la inflación ya se fue a cero, ya no queda nada más, ¿no? Entonces esta es la expansión del universo, sigue este ritmo con el factor de escala. De hecho, esta ya luego también, si quisiéramos ocupar el tiempo, pues también la habíamos ocupado, ¿no? Aquí veíamos que la densidad, cuando se integraba esta, que aquí es a punto sobre a, y con esta a cuarta pasamos esta para allá, integramos, pasamos de t para allá, son integrales iguales que las que teníamos, ¿no? Al final veíamos que esta era proporcional, esta densidad es proporcional a t a la menos un medio, creo recordar. No, a la... no, el factor de escala, perdón, el factor de escala va como t a la un medio. Claro, si pongo esta aquí adentro, entonces es el que me da a la menos un medio, menos 4 y entonces menos 2, sería t a la menos 2, sí, de hecho. O sea, sustituyendo este aquí adentro también. Eso ya eran cálculos que habíamos hecho, ¿no? Podíamos tener que la densidad evoluciona como t a la menos 2. Y también podríamos ocupar para la temperatura, ¿no? Y de hecho con la temperatura pues evoluciona como t a la menos un medio, ¿no? También la podríamos poner aquí, bueno, sustituyendo esta a aquí adentro. Entonces, como sea, pues el universo se sigue expandiendo, se sigue enfriando. Cuanto más tiempo pasa, más frío está este fluido. Eso significa que menos energía... Bueno, para los fotones significa que esos fotones tienen menos energía. Para las partículas con masa significa que esas partículas tienen menos energía cinética, ¿no? ¿De acuerdo? Y en algún momento, ya estas partículas dejarán de comportarse como radiación, de hecho, ¿no? Porque, bueno, recordad, es de relatividad, pero para una partícula con masa, la energía de la partícula, la energía total de la partícula, que es la que vendría a calcular la densidad es de una partícula, no del universo. Pero aquí sería la masa al cuadrado más el momento al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como estoy diciendo, si esta P es mucho más grande que la masa, pues entonces sí que puedo decir que, vaya, sí que esta partícula sí tiene masa, pero prácticamente se está lo único que tiene es P, ¿no? O sea, sí se está comportando como una partícula relativista. Pero como digo, si a medida que se va enfriando el universo esta energía cinética baja, pues en algún momento se dejará de dar esta igualdad, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ya lo veremos porque será el final de la radiación, de la era de radiación, que será cuando las partículas con masa ya dicen, no, yo tengo que evolucionar de otra manera, ya no puedo seguir la ley de... ya no puedo seguir la ecuación de estado esta, de P un tercio ρ, ¿de acuerdo? Y la radiación dirá, bueno, pues yo sigo enfriándome porque yo sí sigo mi ecuación, esta de aquí, y ellas dirán, no, yo ya sigo otra ecuación de estado, sigo otra evolución. Eso será el final de la era de radiación, ¿no? Pero bueno, todavía... para eso todavía quedará, pero bueno, no estaba de mal, ¿no? O sea, eso de que las partículas de las partículas con masa que se comporten como radiación no va a durar para siempre, ¿no? O sea, va a durar durante un tiempo. Pero vaya, estamos al principio de la era de radiación y el universo tiene todavía mucha energía, entonces tiene una temperatura muy alta, entonces todavía estamos en ese estado. Y lo que va ocurriendo es, bueno, lo que se va a llamar primero se está dando lo que se va a llamar un equilibrio térmico, vale la pena explicarlo, equilibrio térmico entre partículas, ¿de acuerdo? O sea, el detalle es que cualquier de esa lista de partículas que tengo, que al final son todas las del modelo estándar de partículas, pues entre ellas tienen interacciones, ¿no? Tienen procesos de partícula que son, pues no sé, tipo A más B da lugar a C más D, ¿de acuerdo? Y de hecho, como la energía es muy grande, es tan probable que pase que A más B se vuelve C más D como que pase el proceso contrario, ¿no? Que pasa que C más D es igual a A más B. Entonces, bueno, sí hay que hacer sí se puede
evaluar de ese fluido de partículas que tenemos ahí en este universo de radiación al principio, pues sí se puede evaluar cuántos protones hay, cuántos, bueno, protones, sí, cuántos quarks hay, cuántos electrones, cuántos muones, cuántos fotones, ¿de acuerdo? Sí se podría evaluar, ¿no? Em, para ver, teniendo en cuenta este tipo de procesos. Pero el chiste es ese, ¿no? Es que a lo mejor, pues bueno, por poner un ejemplo concreto, pues se dan procesos de aniquilación, ¿no? Tengo electrones y positrones y dan lugar a dos fotones, por ejemplo, o a cuatro, o a los que sean, ¿de acuerdo? Este proceso se da. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los electrones tienen mucha energía y esto lo hacen de manera natural. Pero también se da el proceso contrario, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, luego hay que ver, no sería el único proceso por el cual aparecerían electrones, ¿no? Habría que hacer toda la cuenta de todos los procesos donde salen electrones. Y ahí decir, pues es que en el universo seguramente había esta proporción de electrones y esta proporción de positrones y esta proporción de fotones, ¿no? Pero el chiste es que, por ejemplo, por este mismo proceso, yo ya estoy seguro que la temperatura de los electrones y la temperatura, sí, la temperatura de los electrones, que tiene que ver con su energía cinética, y la temperatura de los fotones va a ser igual, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, se van a mantener. Y es por eso, ¿no? En el momento en que deje de pasar eso y esta sí ocurra, pero la contraria no, pues entonces ya estaríamos hablando de una rotura de equilibrio térmico, ¿no? Eso sería, bueno, ya lo veremos porque va a pasar en varias situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué querría decir? Pues que a lo mejor está de aquí, este proceso sí es probable, ¿de acuerdo? Pero el proceso contrario no. ¿De acuerdo? O sea, si un electrón se encuentra un positrón, pues se desintegra y forma dos fotones. Eso va a pasar, ¿no? Porque estas partículas tienen masa y lo que me va a dar son partículas sin masa, ¿no? Entonces, bueno, es conversión de masa en energía cinética, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si estos dos fotones, si llegamos a una situación y estos dos fotones no tienen suficiente energía, entre los dos no suman las masas de estos de aquí, pues la situación contraria no va a pasar, ¿no? Entonces eso es lo que se llamará, pues eso será una salida del equilibrio térmico, una rotura del equilibrio térmico y eso va a pasar, bueno, a diferentes temperaturas para diferentes tipos de partículas, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ir contando eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, necesitamos hacer alguna cosa más. De hecho, la probabilidad de que pase este proceso, bueno, eso es teoría de cuántica de campos, física de partículas, no puedo entrar ahí, obvio. Pero para explicarlo sencillo, em, em, lo que se llama el ritmo de producción de este proceso, ritmo de producción de la reacción, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ahora a suponer solo en un sentido, ¿no? El ritmo de producción de la reacción va a ser un parámetro que se llama lambda, ¿de acuerdo? Esta es lambda, sí, lambda mayúscula. Entonces, se puede, como digo, en teoría de partículas, pues se puede computar, ¿no? Depende si esta interacción es débil, es fuerte, es electromagnética, ¿de acuerdo? Pero lo que sí, siempre, este proceso va a ser algo del estilo n, ¿de acuerdo? Donde n es la densidad de partículas, por ejemplo, densidad de partículas tipo B, ¿de acuerdo? Si las tipo B son las que están quietas y las A son las que se acercan, por ejemplo, o bueno, la densidad de B, cuantas más partículas tipo B hayan, pues más se van a dar, ¿no? Más se va a dar, más probable va a ser que se dé este proceso, ¿no? También esta n también podría ser de partículas A, ¿eh? No tendría que ser solo de partículas B. Es un estimado, ¿no? Luego aquí vendría una sección eficaz, que eso se calcula eh, con los diagramas de Feynman, o sea, cuántos diagramas de Feynman dan este proceso, con estas partículas a la entrada, estas partículas a la salida. Y ahí hay que contar por qué interacciones se van a dar. A lo mejor el mismo proceso se da solo por interacción fuerte, o solo por interacción débil, o a lo mejor hay que contar todas las posibilidades, ¿no? Porque se pueden dar de varias maneras, ¿no? Eso lo contaría la sección eficaz, no puedo entrar ahí, ¿no? Y otra posibilidad sería el promedio, vamos a ponerlo así en promedio, el promedio del módulo de velocidades que tienen las partículas o A o B, ¿no? Las que sean, una de las dos, ¿de acuerdo? O sea, al final es como lo que decía de energía, ¿no? Cuanta más energía tenga A, quiere decir que tiene más velocidad,
pues más probable va a ser que pase este proceso, ¿de acuerdo? Cuanto menos energía tenga, pues menos probable va a ser, ¿no? Entonces, ese es el ritmo de producción de la reacción, ¿no? Que esto al final, pues tiene unidades, si checamos bien, este es número de partículas por unidad de volumen, que es longitud a la 3. Esta es una sección eficaz, que es longitud a la 2. Es un área, tiene unidades de área. Y esta es una velocidad que va a ser L sobre segundo, ¿no? O sobre tiempo. Y entonces si checamos, esto tiene unidades de segundo a la -1. ¿De acuerdo? Esas son las unidades que tiene, ¿de acuerdo? Claro, al final lo que quiere decir es, este ritmo de producción es cuántas interacciones de estas se dan por unidad de segundo, ¿no? O si pusiera el inverso de este objeto, también podría ser interesante, el inverso de este objeto serían, en promedio, cuántos segundos tarda en producirse una reacción de esas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la interpretación de este ritmo de producción, ¿no? Entonces, una cuenta muy interesante, que es la que se ocupa en esta parte de cosmología, y que es bien sencilla, es de comparar este ritmo de producción de reacción con el factor de Hubble, ¿de acuerdo? O sea, de manera muy sencilla, si yo tengo que este gamma es es mayor, vamos a decir mayor, o aproximadamente del orden de h, esta h recordad que podía ser la edad del universo, podía ser el tiempo que ha pasado desde el Big Bang hasta el momento en el que estoy parado y estoy checando esto, ¿de acuerdo? O es, bueno, es el ritmo de expansión del universo al final, ¿no? Entonces, si se da esta situación, sí que producen muchos procesos de estos, ¿no? Procesos asterisco, ¿de acuerdo? O sea, mientras el ritmo de producción de la reacción o el ritmo de reacción, como sea más grande que el factor de Hubble, pues digo que todavía se están produciendo muchos procesos de este tipo. O sea que sí se puede, de alguna manera, esta reacción puedes contar que sí se está dando, ¿de acuerdo? Y cuando pase en algún momento, como esta... Bueno, ahora checaremos cómo evoluciona esto de aquí, pero bueno, de hecho esto se podría considerar que es alguna constante, ¿no? Entonces, cuando como esta h va decreciendo, en algún momento se va a dar el caso contrario, ¿no? Se va a dar el caso contrario, voy a poner aquí estrictamente menor, y entonces voy a decir, ya prácticamente este proceso ya no se va a producir más, ¿no? Se deja de producir eh, en la reacción asterisco, ¿de acuerdo? Esta reacción de aquí, ¿no? Entonces es un criterio un poco a grosso modo, pero es muy interesante y nos ayuda bastante a entenderlo, ¿de acuerdo? Y nos viene a decir eso, ¿no? O sea, yo checando en qué instante del universo estoy, ¿de acuerdo? Con esta h recordemos que como había dicho, evoluciona con t a la -2, ¿no? O sea que va decreciendo a medida que pasa el tiempo, esta h cada vez es más pequeña, ¿de acuerdo? O sea, el universo se expande, pero cada vez a un ritmo más lento, es lo que quiere decir, ¿no? En esta época de radiación. Entonces, o sea, puedo empezar en una situación donde todas las reacciones se dan, pero a medida que el universo se enfría, a medida que esta h decrece, pues algunas reacciones, unas antes, otras después, depende de este número, ¿de acuerdo? Pues van dejando de producirse, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Al principio en este universo tan caliente, cualquier interacción se está dando, pero luego, pues ahora se deja de dar, a lo mejor, como decía antes, ¿no? A lo mejor se dan las dos. Se dan las dos, pero entonces deja de darse esta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si había partículas tipo A y tipo B, pues eh, estas siguen generando las partículas C y D, pero el caso contrario no, ¿no? Entonces al final lo que va a pasar es que van a desaparecer las partículas A y B y solo van a sobrevivir las partículas C y D, ¿de acuerdo? Por decirlo a grosso modo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la contraria se dejó de dar, ¿no? Antes que la que va en sentido a la derecha, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ese tipo de conteos son muy interesantes y hay que tenerlos en cuenta. Son bastante a grosso modo, ya digo,
pero es que funciona muy bien, ¿no? De hecho, el mismo equilibrio térmico que acabo de plantear, pues es una cosa aproximada, ¿eh? Porque no, porque esta métrica, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, en realidad no tiene lo que se llaman vectores de Killing, ¿no? Entonces, realmente no tiene, no es una cosa exacta esto de equilibrio térmico, pero es una idea que nos ayuda mucho y que nos va a permitir describir lo que decía antes, ¿no? La nucleosíntesis. Y la nucleosíntesis fue el primer éxito de la teoría de Big Bang, ¿de acuerdo? Ya en los años 40. Aunque esa la explicaremos después. Pero bueno, ahora voy a explicar un montón de procesos que acaban desencadenando la nucleosíntesis, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, de hecho, como antes había dicho, otro detalle, otra fórmula que necesito antes de ir explicando, como había dicho que t iba a ser proporcional a la menos 1, pues de hecho la variación de energía t punto pues va a ser algo del estilo a menos 2, ¿verdad? Con un menos y una a punto, ¿verdad? Bueno, proporcional, claro, aquí habrá constantes de proporcionalidad, ¿no? Y si lo divido entre t, pues esto al final me va a quedar... claro, aquí podría poner este menos 2, podría ponerlo así, ¿no? Menos 1, y este menos 1 podría ser esta t, o sea, aquí vendría otro a menos 1, cancelando. Entonces al final das cuenta de que esta variación de la temperatura del gas de radiación respecto de, dividido entre t, pues es menos h, ¿no? Esta sí que es exacta porque las constantes de proporcionalidad estarían aquí arriba y aquí abajo, ¿no? Serían las mismas, se cancelarían. Entonces si divido ya es una igualdad. Esta es otra ley interesante, ¿de acuerdo? O sea, la variación de la temperatura del gas, pues que tiene que ver con la energía cinética, que al final tiene que ver con la velocidad aquella de las partículas que aparecía en gamma, aquella B, pues esto era un promedio, ¿eh? Pues entonces también depende de h, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, em, todo esto lo tenéis en en la página 70 del Kolb Turner, que se llama el tema breve historia térmica del universo, ¿de acuerdo? Es lo que estoy explicando hoy. Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí hay otra explicación interesante, ¿no? Volvemos con las partículas y con los procesos de partículas, ¿no? Entonces, claro, hay cuatro interacciones, ¿no? En física de partículas. Déjame explicar eso. ¿De acuerdo? Y son, obvio, la débil. Las estoy poniendo por orden ¿de qué? No sé, da igual. De orden que me acuerdo. La fuerte y la electromagnética. ¿De acuerdo? De hecho, sí podríamos ocupar teorías de simetría, teorías de unificación, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, es que para energías muy grandes estas cuatro funcionarían juntas, ¿no? Serían una única teoría, que se llama la teoría de gran unificación. Gran unificación. ¿De acuerdo? Bueno, lo que ocurre es que las energías necesarias para esta teoría de gran unificación ni siquiera serían en la época de radiación, ¿no? Serían en la época de la inflación. Necesitarías densidades de la época de inflación. Entonces ya en la época de radiación ya podemos, todavía es posible que estas tres estén unificadas, pero ya la gravedad ya va aparte, ¿de acuerdo? Si necesitabas, si querías tratar la gravedad como las otras, eso ya era durante la época de inflación y ahí eso pues realmente no aportaba nada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta teoría que me explica estas tres interacciones que actúan juntas se llama, es la teoría electrodébil fuerte. No sé si la conoceréis o si habréis oído hablar de ella, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una teoría que unifica las tres cosas, ¿no? Pero en esta
Claro, en estas tres interacciones, pues los procesos que puedan ser, aquí tengo el tipo de partícula A, aquí tengo el tipo de partícula B y aquí tengo el tipo de partícula C, D, como decía antes, pues según sea, hay lo que se llama un bosón de la teoría, que es el que hace lo que sea aquí dentro para que las partículas A y B se transformen en las partículas C y D, ¿no? Entonces, en el caso de la teoría electromagnética, pues ese bosón es un fotón. Es un fotón. No son los fotones libres, no son los fotones que vemos, no son los fotones de ondas electromagnéticas, son fotones de la teoría, que a veces pues tienen cosas extrañas, ¿no? Son bosones virtuales, digamos, son fotones virtuales que ocurren en el proceso, ¿no? O sea, para no confundirlos, ¿no? O sea, fotones pueden ser los fotones libres, que son los que vemos, o los bosones o los fotones que son bosones de la teoría electromagnética, que esos podrían tener masa, por ejemplo, o sea, en un proceso, o sea, bueno, son virtuales, ¿de acuerdo? Luego, la teoría débil, esos fotones, esos bosones son los que se llaman W más menos y Z, ¿de acuerdo? El chiste es que estos sí tienen masa de partícula X, ¿de acuerdo? Este tenía masa cero. Bueno, antes he dicho, bueno, claro, es que son fotones virtuales, pero vaya, sí, no, sí, masa sí que tienen que tener cero, antes lo he dicho mal, ¿eh? No importa. Lo que sí pueden tener características extrañas que los fotones libres no tienen, ¿no? Pero bueno. Y en la teoría fuerte, pues los bosones que hacen esto son los que se llaman gluones, ¿de acuerdo? O, bueno, sí, gluones. Y también tienen masa, ¿de acuerdo? También son masivos. De acuerdo. Bueno, si quisiéramos poner la gravedad en una teoría de estas, pues entonces tendríamos gravitones, ¿no? Y tampoco tendrían masa. Pero vaya, como digo, la gravedad ya no, ya en esta época de radiación la gravedad sí que ya actúa a través de la ley de, mm, de la ley de Einstein, vaya, de la gravitación que ya hemos visto, ¿no? Ya no actúa de otra manera, ya no actúa como una teoría de partículas, ya es diferente, ¿de acuerdo? O sea que ahora no tiene caso ponerlo. Pero bueno, lo que sí es importante comentar es para el cálculo este de la función lambda, que teníamos aquí la sección eficaz y aquí la velocidad de las partículas que intervienen en el proceso. Esta fórmula sí sirve para los tres tipos, pero el detalle es que este sigma tiene una fórmula diferente cuando estoy haciendo interacción electromagnética, que tiene masa cero, o cuando estoy haciendo estas dos, que tienen bosones de teoría, que sí son bosones masivos, ¿de acuerdo? Bueno, por decirlo muy sencillo, eh, eh, bueno, sobre todo en procesos de dos partículas iniciales, dos partículas finales, ¿no? Pero son la mayoría de los que estamos ocupando, de la mayoría de los procesos que se pueden dar. Entonces decíamos, si en el caso de la electromagnética, pues este sigma es aproximadamente alfa cuadrado sobre temperatura cuadrado, ¿de acuerdo? Eso es importante. En el caso de partículas masivas, pues este sigma al final acaba siendo, que puede ser débil o fuerte, ¿no? O sea, vamos a decir mx, o sea, que agrupa estas dos. Pues entonces este sigma, esta sección eficaz, es aproximadamente algo del estilo una constante que dependerá de la teoría. Igual, esta alfa de aquí, pues es una constante. No sé si esta es la alfa de la teoría electromagnética. Esta alfa sería pues de las otras dos teorías, ¿no? Son constantes que aparecen, ¿no? Y sería alfa sobre mx al cuadrado, ¿de acuerdo? Sería la misma constante de estructura fina, pero dividida por otro valor. Y aquí entonces sería elevado a t a la 2. O sea, aquí viene menos 2, aquí viene más 2, ¿no? Entonces sí que es una diferencia. Eh, para el conteo que vamos a hacer y en la clasificación de gamma, pues sí es diferente si la teoría se da por
Si el proceso se da por bosones masivos o por bosones no masivos, ¿no? Por bosones con masa cero, ¿de acuerdo? Esas son cosas que hay que tener en cuenta realmente. Obvio, aquí todavía hay toda una física de partículas que no puedo explicar, ¿eh? Estoy explicándolo de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, claro, volvemos un poco a lo mismo que decía antes, ¿no? Mientras la temperatura sea muy grande, la temperatura del universo sea muy grande o el universo esté en una etapa muy temprana, pues sí se puede dar que T sea mucho más grande que MX, ¿no? Y que esos bosones masivos, pues al final prácticamente se comporten como un bosón no masivo, ¿no? Pero, como digo, dependiendo de esa masa mx, pues a una energía u otra, eso deja de ocurrir, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, pues eso es interesante, ¿no? O sea, esa diferencia que he dado en sigmas se da cuando ya ocurra que t ya sea del orden de mx, ¿de acuerdo? Ahí entonces ya diferencia entre sigma de la teoría electromagnética y sigma de la teoría X, ¿no? De la parte del bosón MX, ¿de acuerdo? Antes de esto no hay diferencia, ¿de acuerdo? O sea, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Entonces, si queréis, pues se pueden hacer números ya. Yo voy a poner los números, ¿eh? No, lo siento, pero si no voy a poder, ¿no? Pero lo primero que ocurre después de esta época de inflación, después del reheating, es tiene que ver con los hadrones, con las teorías fuertes, ¿no? Con los gluones que aparecía, ¿de acuerdo? O sea, lo primero que ocurre, digamos que eh, si estoy leyendo para no decir ninguna tontería. Sí, bueno. Sí, era continuar con gamma y relacionarlo con T directamente, ¿no? Entonces decíamos, bueno, como el criterio era comparar gamma con H para saber si el proceso se da o no se da, si lo divido entre H, pues esto es compararlo con uno, ¿no? O sea, si es menor que uno, pues ya no se da, si es mayor que uno, sí se da, ¿no? Se da el proceso. Es para, bueno, no se da. ¿De acuerdo? Y bueno, esta relación pues va a venir a través de las temperaturas, obvio, ¿no? Ya he dicho cómo evolucionaba T con A y H con A, entonces los puedo relacionar, ¿de acuerdo? Y es muy fácil ver que H es del estilo... ¿dónde la tengo? En esta radiación H es del estilo T cuadrado, lo tenía por algún sitio, tenía la fórmula delante. Bueno, ya lo dije, ¿no? Que T iba como... Sí, bueno. Ahora me da duda, no sé dónde lo dije. Bueno, no importa. Sí, T es proporcional a la menos uno, eso sí. Si tenía esa fórmula delante, por Dios. T punto era... T punto sobre T era menos H, de acuerdo. No sé si se podría integrar esa, a lo mejor también. Y bueno, como sea, el chiste es que cuando hacemos esta... em, o sea, cuando sí se diferencian por la masa del bosón, pues entonces aquí sí aparecerá... Aquí, ya lo vi. Esta h sí que es del estilo t al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, dividido por la masa de Planck. La masa de Planck, recordad que se ocupa en términos de... el inverso de la masa de Planck al cuadrado es por la constante g, ¿no? Aquí a veces pues conviene recuperar las unidades, pero vaya.
Si no, podría poner t cuadrado, ¿no? O sea, esta de aquí abajo es tipo t cuadrado, ¿no? Y la de arriba, pues depende del proceso, si, como si decía, si era por partícula masiva o por partícula no masiva, ¿no? Por bosón masivo o por bosón que no es masivo. Pues ya puse las fórmulas también, ¿no? Entonces, esta división, de hecho, si es por partícula no masiva, o sea, si es electromagnética, o estamos en el régimen que T es mayor que mx, ¿de acuerdo? O sea, que el bosón este tiene mucha energía cinética también, cualquiera de los dos casos, pues entonces lo que me queda aquí, esta fracción de gamma entre h, con esta h y con la gamma que puse antes, pues es del estilo, pues alfa cuadrado por la masa de Planck dividido entre la temperatura, ¿de acuerdo? En estas dos situaciones. O sea, siempre que el fotón siempre que es una interacción electromagnética, siempre va a ser así. Y en las interacciones fuertes y débiles, cuando las temperaturas del universo todavía sean grandes, ¿de acuerdo? Cuando ya no ocurra eso, cuando ya pase esa situación, pues entonces esto va a ser algo del estilo Gx, que Gx era alfa sobre la masa de la partícula x al cuadrado, ¿verdad? Pero al cuadrado, o sea que al cuadrado cuarta aquí, y aquí arriba me queda a la 2 tercios, o sea que entre 3. No, no, no. Y aquí queda un t a la 5. Ya vi dónde estoy. Aquí queda un t a la 5, ¿de acuerdo? Esto ya es cuando la temperatura sea más pequeña que la masa de los bosones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como la masa de esos bosones si las conocemos, ¿de acuerdo? La temperatura también. Entonces, eso de hecho nos da un valor. Nos da un valor para saber cuándo va a ocurrir que se van a empezar a distinguir las interacciones entre ellas, ¿no? Que es lo que se llaman roturas de simetría, ¿de acuerdo? Roturas de simetría. O sea, mientras ocurre esto, todas se comportan como una teoría electromagnética. No hay diferencia, ¿eh? No las puedo distinguir. O sea, tendré, pues no sé, a lo mejor tengo una partícula Z que tiene una masa de Z0, pero como es tan masiva, pues estas normalmente se ponen así, con estos símbolos. ¿De acuerdo? Pues diré, bueno, es que no la puedo distinguir de un puro fotón, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ya pase este límite, pues entonces sí que ya diré, pues no, esta partícula sí que es una partícula Z, no es un fotón, ya lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, eso nos puede hacer ver a qué temperaturas se van diferenciando las diferentes interacciones, ¿no? Bueno, la primera, obvio, la primera es la gravitatoria, pero esa ya hemos dicho que se ocurre muy temprano. ¿De acuerdo? La siguiente ocurre a temperaturas muy grandes. eh, es a la temperatura de 10 a la 16 gigaelectronvolts. Aquí estoy dando temperaturas en estas unidades. Y lo que ocurre aquí es lo que se llama en la rotura de... ¿cómo se llama? De hadrones, ¿no? Hadrones, sí. Ahora, déjame checar. Transición quark-hadrón, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama transición. O sea, la primera que se distingue es la interacción fuerte. ¿De acuerdo? Y ocurre en esta temperatura. Y es después de... Bueno, se podrá evaluar los segundos que ocurren, ¿no? De hecho, si calculáramos tiempos, pues serían tiempos desde el Big Bang de tipo 10 a la menos 11 segundos y duraría hasta 10 a la menos 6 segundos, ¿de acuerdo? Es la época en que el universo llega a estas temperaturas.
Bueno, realmente no es muy importante, si es -11 o si es -6, ahí no es tan clave para el universo, ¿no? ¿Qué ocurre a esta temperatura? Pues bueno, los gluones ya se distinguen, ya dije, sí, sí, nosotros ya tenemos masa, y entonces lo que ocurre es que los quarks, que hasta este momento estaban libres ahí, como todos, estaban mezcladitos como los fotones, como los electrones, como cualquier partícula, ya no pueden estar libres, ¿no? Ya no les conviene, ya no es un estado estable, ¿no? Un quark libre ya no se ve. De hecho, pues no sé si conocéis algo de interacción fuerte, pero vaya, la interacción fuerte es la que me dice que dentro de un protón, por ejemplo, pues hay una serie de quarks, no me acuerdo, creo que es up, up, down, o igual lo estoy diciendo mal, ¿no? Y creo que sí. O esto es el neutrón, ¿eh? No sé, uno de los dos. Pero bueno, estas partículas formadas por agrupaciones de quarks son los que se llaman hadrones, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre es que antes de esta época, pues igual sí había protones, sí había estas agrupaciones. Pero vaya, era tan fácil que se descomponiera esto y quedaran los quarks up, up y down libres, que pues bueno, podría haber protones, pero lo más normal era encontrar los quarks libres, ¿no? Cuando ya pasa esta época de la transición quark-hadrón, pues los quarks ya no pueden estar libres, ya tienen que ir agrupándose en estas partículas que se llaman hadrones, ¿no? Unos son los protones, otros son los neutrones, van a ser los más estables, los mejores, ¿de acuerdo? Los que van a durar más tiempo. Pero hay muchos hadrones, ¿de acuerdo? En teoría de partículas hay hadrones que son de tres quarks, o hay hadrones que son de 2 quarks, ¿de acuerdo? No me acuerdo ahora ninguno, pero hay hadrones que son, pues, up anti-up, ¿no? Algo así. Y aquí juntos con normalmente se pone aquí un gluón, ¿no? De hecho, el gluón se pone como si fuera un resorte. ¿De acuerdo? Entonces, esos son. A partir de esta época, ya no va a haber quarks libres. Los quarks ya no les sirven, ¿no? O sea, de alguna manera, las interacciones que decían, pues tengo tres quarks up, dos quarks up y uno down y me dan un protón. Pero el protón también se puede descomponer en estos tres. Pues ya deja de romper, o sea, ya deja de darse en el sentido contrario, ¿no? Y al final, pues todos los quarks up y down se combinan, por ejemplo, para dar el protón, ¿eh? ¿De acuerdo? Antes de eso sí se daban las dos, y entonces pues sí podías tener protones, pero vaya, también ibas a tener estos libres, pero cuando pasa de esta temperatura, esta ya se deja de dar, de manera que al final todos los quarks que hayan se recombinan en protones, en neutrones, en otros hadrones, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la primera, si queréis, la primera partícula que desaparece por el enfriamiento del universo, pues son los quarks. Los quarks desaparecen. Bueno, no desaparecen, ¿no? Se quedan dentro de otras cosas más estables, que son los protones. ¿De acuerdo? De hecho, más adelante... Ah, bueno, no, cuidado, esta no era la primera, ¿no? En la temperatura que puse en grados... dejadme checar porque ahora me da duda. Puse 10 a la... 10 a la 16. Ok. De hecho, la electrodébil ocurre antes. Sí, 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 cuidado. La rotura electrodébil. Eh, simetría. Electrodébil. Que es la distinción de esta simetría con... O sea, se distinguen... Ah, ya. Se distinguen las teorías electromagnéticas de las débil. Antes, antes. Porque de hecho la masa de los Z y los W son más grandes que la de los gluones, ¿no? O sea, esta tendría que estar antes que la otra en el tiempo, ¿no? De hecho, esta en el tiempo se da antes y se da... Dejadme daros el dato. Se da a temperaturas... Ahora no lo tengo en electron volts. Ahora lo busco. Pero en tiempo sí se da en 10 a la menos 35, que es casi acabando el reheating, hasta 10 a la menos 11, o bueno, o incluso antes del reheating, claro, eso ya depende, ¿no? Segundos, ¿de acuerdo? Y temperatura es aproximadamente... A ver cuánto puse antes.
10 a la 16 gigaelectronvolt. No, aquella era la... No, no, no. Ese dato que os di no era de la electro... De la... Esa era... Ah, sí. No, lo dije mal. Eh, o sea, el dato que di de la temperatura 10 a la 16 gigaelectronvolt, esa era la rotura de gran unificación, ¿no? O sea, ahí se distinguía la gravedad. Se distinguía de las otras tres, ¿no? El resto de interacciones, ¿no? Y eso ocurría antes, durante la inflación, ¿eh? Es así. Ahora, la siguiente, en temperaturas, es... bueno, aquí tengo... En temperaturas, la siguiente sí que es... como os decía, la electrodébil, que en temperaturas es 10 a la 3 gigaelectronvolt, y es la electrodébil. ¿De acuerdo? O sea, lo que ocurre aquí es que sí se diferencia la masa de los Z y los W, más o menos, ¿de acuerdo? Estos son los que dicen ya somos diferentes del resto, ¿no? Luego sí que ya viene a temperatura de... Aquí me falta el dato de la transición quark-hadrón que decía, ¿de acuerdo? Quark-hadrón y es del orden de 1 gigaelectronvolt, ¿eh? 1 gigaelectronvolt. Aquí viene la transición quark hadrón. ¿De acuerdo? Bueno, sí, esta la había dicho mal. Había dicho mal el dato, ¿no? Bueno, estas son a nivel de temperaturas, ¿no? Como digo, aquí va pasando el tiempo y la temperatura va disminuyendo, ¿no? De hecho, esto todavía es en inflación, ¿eh? Esta de electrodébil, pues casi es en inflación en reheating, ¿eh? Por ahí está. Pero ya empezando la época de radiación. En tiempos, esta es tiempo menor que 10 a la menos 35, ya no digo nada más. Esta puede ser T, decíamos que era aproximadamente 10 a la menos 35 y 10 a la... ¿cuántos dije? 10 a la 11, menos 11 segundos. Y esta ya es T, como os decía antes, T aproximadamente, T de tiempo, 10 a la menos 11 segundos hasta 10 a la menos 6 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo primero que ocurre, ¿de acuerdo? De todas maneras, aunque estas se distingan, por otros procesos se mantiene el equilibrio térmico, no ocurre nada, ¿no? Ya ha pasado esta transición quark-hadrón, esto es necesario para que empiece lo que se llama la nucleosíntesis, ¿no? Vamos a decir que empieza por aquí, nucleosíntesis. T, vamos a poner, luego ya la explicaremos, 1 gigaelectronvolt. Y aquí ya va a empezar lo que se llama nucleosíntesis. ¿De acuerdo? Pero antes de esta, y ahora vemos en qué posición cabe dentro de este esquema de tiempos, ¿no? Y de temperaturas, por eso se llamaba historia térmica, porque a medida que el universo se enfría, pues van pasando cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Antes de esto, ocurre también una cosa muy importante para la nucleosíntesis, que es lo que se llama el desacoplo de... Ah, bueno, sí, si queréis, por las temperaturas de la nucleosíntesis sí las avanzo y ya van a ser tipo 10 hasta 0.1 megaelectronvolt. Ya es mega, ya no es giga, ¿de acuerdo? Y en tiempo sí que va a empezar desde 10 a la menos 2, bueno, menos 6, menos 2, dependerá. Es que ya empiezan a pasar cosas aquí que son necesarias para la nucleosíntesis, ¿no? Pero bueno, hasta tiempo de lo que se llama 200 segundos. ¿De acuerdo? Vaya, eso es aproximado, ¿eh? Pero bueno. Entonces, esto es... aquí será nucleosíntesis. ¿De acuerdo? Vale. Dicho sencillo, lo que pasará en la nucleosíntesis es que ya solo quedarán puros protones y neutrones, ya por la transición quark-hadrón. Y todavía esos protones y neutrones se siguen
transformando uno en los otros, ¿no? Por medio de descomposiciones beta al final, más neutrino, ¿de acuerdo? O también podrá haber procesos que son n me da p más electrón y más antineutrino, ¿de acuerdo? Estos serán clave, ¿no? Para la nucleosíntesis, estos dos procesos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque habrá otro objeto más que también se desacopla y deja de interactuar, que es este neutrino, ¿no? Este neutrino durante la nucleosíntesis o antes de la nucleosíntesis, pues también se desacopla, ¿no? Este dice, pues ya no interacciono con nadie, ya evoluciono yo libre, ¿de acuerdo? Los procesos que generan, bueno, o sea, sí aparecerán nuevos neutrinos, pero en el sentido contrario esta interacción se dejará de dar, como decía antes, ¿no? Porque ya no habrán suficientes neutrinos, no por los neutrones, no por los electrones, no por los positrones, no, por los neutrinos, ¿no? Los neutrinos serán los que faltarán y harán que estos procesos se den así, ¿no? Y al final de cuentas, estos protones y estos neutrones, cuando estén libres y ya no puedan estar interactuando de esta manera, pues les convendrá más agruparse en núcleos atómicos, ¿de acuerdo? En núcleos de helio, de tritio, de... Bueno, ya veremos, ¿no? Porque eso sí que ya son procesos ya no de partículas, sino de física nuclear, ¿no? ¿De acuerdo? Aunque bueno, ya veis que está muy relacionado todo, ¿no? Bueno, entonces, para acabar el día de hoy, en esta historia ya de las cosas que van pasando antes de la nucleosíntesis, pues es solo el momento del desacoplo de estos neutrinos, ¿no? Bueno, de hecho esos neutrinos pues están ahí, los vemos todavía al día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, los vemos es un decir, ya sabéis, pero sí se sabe que están ahí, ¿no? Entonces vamos con el desacoplo de los neutrinos, desacoplamiento de los neutrinos, ¿de acuerdo? Bueno, em, desacoplamiento significa que pérdida del equilibrio térmico, ¿no? Como os decía antes, o sea, estas partículas ya no van a poder interaccionar con nadie y entonces las pocas que haya, pues se disuelven, ¿no? Se disuelven con la expansión del universo, si había una concentración grande, un número de partículas por unidad de volumen grande, pero como ya no se están generando nuevas, ¿de acuerdo? Pues se sigue con la expansión del universo, pues cada vez quedan menos partículas de estas, ¿no? Eso es lo que en parte va a ocurrir, ¿no? Bueno, a priori los procesos que sí me generaban neutrinos en grandes cantidades al principio del universo es la aniquilación de electrón-antielectrón, que me da lugar a un neutrino y un neutrino-antineutrino. ¿De acuerdo? Este es un proceso que mientras se mantienen los dos sentidos, pues genera mantiene a los neutrinos en equilibrio térmico, ¿no? ¿De acuerdo? Otro proceso, por ejemplo, es neutrino más electrón o positrón, da igual, que me dé lugar a neutrino más electrón. Esta prácticamente es como un scattering, ¿no? Es como cuando el scattering Compton, ¿no? Cuando le envías un fotón a un electrón, pero claro, con neutrinos, ¿de acuerdo? Entonces, estos procesos, a priori, bueno, hay muchos más, ¿eh? Pero vaya, por poner algunos, estos son los que mantienen el equilibrio de los neutrinos térmico, ¿de acuerdo? Es el que mantiene el equilibrio térmico de los neutrinos con los fotones y con todas las partículas, ¿no? Es como decir, bueno, como los neutrinos se convierten en electrones y los electrones luego tienen reacciones con los fotones, pues al final todos acaban con la misma temperatura, ¿no? Por una cadena de cosas. Pero bueno, entonces el chiste es cuando se deje de producir estos procesos, ¿de acuerdo? Estos procesos son débiles, son procesos débiles. ¿De acuerdo? De hecho, como son... Bueno, este primero, por ejemplo, es neutro en carga, ¿de acuerdo? Así que se da por la partícula Z. Este de aquí sí tendría una carga que podría ser más o menos, dependiendo qué partícula sea, pues se daría por la partícula W más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, pues con curiosidad, si queréis, el diagrama de Feynman más fácil sería algo así, y ahora aquí ocuparías la Z0, y luego te da el neutrino y el antineutrino, ¿no?
Este sería el proceso más fácil de estos, ¿no? Luego podrías meter aquí muchos dibujos más dentro, ¿no? Es como que dices, aquí adentro puede pasar mucha cosa, ¿no? Para este proceso. Pero vaya, esta seguramente es la más probable. Y la otra pues es, bueno, es cambiar patitas de esto, ¿no? Ya veis, bueno, eso es eh, teoría cuántica de campos, ¿de acuerdo? Entonces son procesos débiles que se dan de esta manera, ¿no? Entonces, como en parte, como decíamos antes, cuando la... eh, ah, mm, en estos procesos la sección eficaz sí se da con alfa mx cuadrado, ¿verdad? Que decíamos, y t cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos ya son masivos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, eso ocurrirá a partir de una cierta temperatura, ¿no? Pero vaya, ya podemos contar así, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ajá, entonces en cuanto a sigma, digo, lambda, perdón, el lambda de estas interacciones, de estas dos, o de este tipo de interacciones, sí que será algo del estilo n. Bueno, será algo del estilo aproximadamente, como decía antes, este alfa cuadrado m cuarta, mx cuarta, y ahora aquí la temperatura, la 5, ¿de acuerdo? Bueno, ahí sí se tiene en cuenta que como esta era n sigma y aquí había velocidad de las partículas, ¿de acuerdo? Estos neutrinos sí tienen velocidad muy parecida a la de la luz, así que aquí puedo poner uno, pero esta n sí que es proporcional a la temperatura, a la 3, ¿de acuerdo? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta para sacar este T5, ¿de acuerdo? Bueno, eso antes no lo dije, pero bueno, pues en este tipo de procesos pasaría así, ¿no? Bueno, entonces, de hecho, cuando hagamos el ratio entre gamma sobre h, ¿de acuerdo? Pues prácticamente aquí pondríamos t cuadrado sobre masa de Planck, que es para dar unidades, ya sabéis, unidades de temperatura, y aquí te pondríamos esa alfa cuadrado sobre mx a la cuarta y t a la 5, pues al final esto queda una ley que es aproximadamente t a la 3. Y bueno, estas constantes y esta alfa pues se pueden agrupar y de hecho aquí lo que el valor que van a dar es algo tipo un megaelectronvolt. ¿De acuerdo? A la 3 también. Bueno, de hecho puedo ponerlo así. Entonces ya veis a qué temperatura estos procesos van a dejar de darse, ¿no? A la temperatura de un megaelectronvolt. ¿De acuerdo? O sea que es como una cuenta de física de partículas, pero en este universo temprano, pues esto sirve mucho, ¿no? Y es entonces, pues ya digo, ¿no? A la temperatura aproximadamente de un megaelectronvolt, los neutrinos dicen adiós y ya no voy a interaccionar con nadie, ya voy a seguir mi evolución libre, ¿no? Eh, sí, o sea, desacoplo de los neutrinos. Desacoplo de los neutrinos. ¿De acuerdo? Entonces ya los neutrinos dejan de evolucionar, bueno, dejan de estar en contacto térmico con la radiación, ¿no? El chiste es que les ocurre algo bastante curioso, porque los neutrinos tienen una masa muy pequeña, ¿de acuerdo? La masa de los neutrinos prácticamente es cero, ya de por sí, ¿de acuerdo? O sea, ellos sí que son materia relativista. Es muy difícil ver a un neutrino quieto, ¿de acuerdo? O sea, prácticamente su velocidad siempre es la velocidad de la luz, como decía. Por mucho tiempo los neutrinos no se sabía si eran algo tipo luz o era realmente algo tipo materia, ¿no? Hoy día se sabe, bueno, en el año 96 con un experimento se pudo saber, pero no era un experimento de parar al neutrino, eran experimentos de ver cómo decaían por otros procesos, si tenían masa decaían así, si no tenían masa decaían de otra manera, ¿no? Entonces, para la cosmología prácticamente que podemos considerar que son neutrinos sin masa. ¿De acuerdo? Entre comillas, ¿de acuerdo? Bueno, claro, como ellos son neutrinos sin masa, pues el detalle es que su evolución va a seguir siendo como la del fotón, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, a pesar de que está desacoplado, sí mantiene la misma temperatura que el fotón, ¿de acuerdo? Es, bueno, prácticamente la misma temperatura que el fotón. Eso es bastante curioso, ¿no? Pero le ocurre a los neutrinos, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, bueno,
también depende de qué cantidad de familias haya, como sea, ¿de acuerdo? Pero su evolución es muy parecida. Su evolución sigue siendo, pues, a ver. em, o sea, su evolución, la evolución de su temperatura, a pesar de que, a pesar de que ya está desacoplado, ya se rompió el equilibrio térmico, la evolución de la temperatura de los neutrinos sigue siendo del tipo a la menos uno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son neutrinos sin masa, ¿no? O sea, ellos dicen, yo ya no sé la temperatura del otro, pero yo tenía una temperatura ligeramente diferente, pero tenía la misma temperatura que los fotones en este punto, ¿no? Y luego yo ya no supe más de los fotones, pero no importa, porque evolucionaba como los fotones, ¿no? O sea que la evolución de la temperatura de los neutrinos seguirá siendo de esta fórmula, ¿de acuerdo? De los neutrinos, perdón, ese sería fotón, ¿no? Seguirá siendo con esa forma. De hecho, hoy día los neutrinos podrían haber tenido la misma temperatura que los fotones, no la tienen por el tipo, la cantidad de familias de neutrinos que hay, ¿no? O sea, eh, hay varios tipos, ¿no? Eh, bueno, o sea, es por la constante aquella G que decíamos. Entonces, de hecho, sí que tienen, si checamos la temperatura del fotón contra la temperatura del neutrino, en este instante en que dejaron de estar desacoplados, pues sacaríamos un factor que sería 11 sobre 4 por un tercio, ¿de acuerdo? Que es aproximadamente 1,4. ¿De acuerdo? Pero como la evolución es la misma que o sea, en este instante esta era la diferencia entre las temperaturas del neutrino y del fotón, y como digo, es debida al a la cantidad de partículas, al número de partículas que hay tipo neutrino y algunas cosas de los procesos que estábamos viendo antes. O sea, esta evoluciona como a la menos uno, esta también evoluciona como a la menos uno, proporcionales. Entonces, de hecho, pues lo que vemos es que hoy podríamos comparar la temperatura de hoy, ¿no? Del día de hoy, de los fotones, con la temperatura de día de hoy. Vamos a poner hoy. De los neutrinos. Al revés. No, está bien. Hoy. Y seguiría siendo este factor 1,4, ¿de acuerdo? Como la temperatura de los fotones hoy se puede ver, se puede medir, es el CMB, pues hoy también podemos estimar la temperatura que deben tener estos neutrinos cósmicos, ¿de acuerdo? Estos neutrinos cosmológicos, ¿de acuerdo? Cuidado, no son neutrinos producidos de otra manera, ¿no? Y bueno, se puede ver, pues muy fácil, que como la temperatura de los fotones hoy es aproximadamente 2,7 Kelvin, esta temperatura de los neutrinos es aproximadamente 1,96 Kelvin, ¿no? Y a priori, pues sí los vemos, ¿no? Eh, bueno, están ahí, ¿de acuerdo? Hay pruebas de que están ahí. Entonces esa es otra cosa interesante. Claro, esto del desacoplamiento de los neutrinos, pues es importante para la nucleosíntesis también, ya veremos, ya explicaré por qué, ¿de acuerdo? Bueno. Hay otras partículas que también se desacoplan, aunque eso ya son procesos después de la nucleosíntesis, entonces lo voy a dejar para mantener como la línea de tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, de hecho la línea de tiempo, aunque claro, tiene cosas que todavía no he explicado, la podéis encontrar en una gráfica bien bonita que estamos en la página 70 y tantos, en la página 70 y... Aunque bueno, podéis buscar gráficas más modernas, ¿eh? Porque esta está antigua, pero vaya. La página 73, ¿de acuerdo? Esa es bueno, la página 73 de Colp. No se ve muy clara, déjame hacer un zoom. No sé si... bueno, si enfoco la cámara no creo que se vea muy bien. Pero vaya, eh, por explicarla un poco, pues es la gráfica que tienes aquí el tiempo, tienes aquí la densidad y en unidades, bueno, el tiempo en unidades de segundos, la densidad en unidades gramo por centímetro cúbico,
Y aquí tienes la temperatura en megaelectronvolts, en unidades de electronvolt, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, está buena, ¿de acuerdo? De hecho, pues bueno, aquí tienes el tiempo de Planck, 10 a la menos 42. ¿A qué densidad se refiere? Que es tipo 10 a la 80 y algo. No veo bien, es que tampoco. No son unidades, 10 a la 80 y pico en densidad del universo. Y la temperatura es tipo 10 a la 18 gigaelectronvolt. Y esto vendría a ser el Big Bang, ¿de acuerdo? Luego por aquí está la rotura de gran unificación. Y eso es a tiempos de 10 a la 35, como os decía antes, 10 a la menos 35 por ahí. ¿De acuerdo? Y luego ya viene... En esta es curioso, en esta no pone nada de inflación. Ahí dicen, bueno, la inflación también pasa por aquí, pasan varias cosas. Pero vaya. Y después ya viene la... en el valor de aproximadamente un teraelectronvolt, que es lo que os decía antes. Teraelectronvolt. Viene la rotura electrodébil, ¿de acuerdo? Que coincide con 10 a la menos 11 segundos que decíamos antes, ¿de acuerdo? Luego viene la hadrón quark-hadrón transition, bueno, la transición quark-hadrón, que ya era a 1 gigaelectronvolt aproximadamente. Y de hecho ahí también es lo que decíamos de los neutrinos, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya un poquito después de eso ya viene lo que es la nucleosíntesis, que el próximo día lo explicamos. Y la nucleosíntesis, como digo, es un súper... Bueno, estoy haciendo el tráiler, ¿de acuerdo? Del próximo día. La nucleosíntesis es el super éxito de la teoría de Big Bang, ¿de acuerdo? Porque me dice, ¿sabes qué? Tiene que haber tanto hidrógeno, tiene que haber tanto helio, tiene que haber tanto gas de este estilo. Y cuando se computa en galaxias y en cosas donde se puede contar, donde se puede ver, pues da un número muy bueno, da un número muy bueno. Es como que dices, pues el Big Bang de manera natural con la física de partículas me dio este proceso y ahora pues yo mido y sí, es verdad, ¿de acuerdo? De hecho, pues la teoría de nucleosíntesis de Big Bang es importante, ¿eh? Cuidado, nucleosíntesis, que a mí se me olvida. Nucleosíntesis de Big Bang, porque está la nucleosíntesis en estrella, ¿no? En estrellas también se va a producir procesos nucleares que van a dar lugar a núcleos atómicos, pero esta es la de Big Bang, esta ocurre en todo el universo, en cualquier punto del universo está ocurriendo, ¿no? Es de los años 40, ¿de acuerdo? Se comprueba sobre todo en los años 70, ¿de acuerdo? Bueno, ahí es donde dicen, éxito. Y el chiste, bueno, hay algunas historias chistosas, ¿no? Los que trabajan son un tipo que se llama Gamow y otro que se llama Alfer, creo. Y solo por el chiste, sin venir a cuento, en el artículo, creo que fue Gamow, que era muy chistoso, mete a otro que se llama BC, que sí era físico de partículas, pero no trabajaba en nucleosíntesis, ni en cosmología, ni nada de eso, ¿no? Pero vaya, por el chiste de alfa, beta, gamma, ¿no? Alfa, beta, gamma. Lo mete en el artículo y bueno, no sé si al final se acaba trabajando con ellos, ¿no? Pero vaya, era solo por el chiste. Bueno, eso realmente no sé si es verdad, ¿eh? Es un poco leyenda urbana, ¿de acuerdo? Pero bueno, está bien chistoso. Entonces, eso lo explicaremos el próximo día. Ya el vídeo quedó bastante largo. Claro, aquí pues tratad de entender lo que podáis, porque obvio, aquí haría falta saber un curso de física de partículas, de modelo estándar, ¿no? Ni siquiera de física nuclear. Que sí tenéis asignaturas de física nuclear, pero de física de partículas, bueno, hay una optativa, pero realmente no sé si se va tan a fondo, ¿no? Entonces, realmente, entender las ideas generales, eso es lo que me interesa a mí. Obvio que aquí pues muy poquita ejercicio puedo pedir, ¿de acuerdo? Aquí es puro, bueno, si pregunto algo de nucleosíntesis o de esto, pues sería
algo de teoría, ¿no? Explícame lo que ocurrió cuando tal, tal, tal. Y entonces, pues ahí sí que puedes dar la explicación de teoría, ¿no? Como digo, en esta asignatura a la fuerza tengo que explicar teoría, ¿eh? O sea, como pues obvio, no hay mucho cálculo que os pueda pedir al nivel que estamos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esto es pura teoría, ¿de acuerdo? Eso lo encontráis en el call. Esa historia térmica del universo, si buscáis así en Google, se encuentran muchos artículos y muchas cosas, algunas divulgativas, otras con un poquito más de detalle, pero bueno, sí lo podéis encontrar, ¿no? Eh, por si no os queda claro o por si no os manejáis bien con el inglés en el libro del Colp o como sea, ¿no? Y claro, estoy abierto a que me deis comentarios y preguntas y vuelvo a explicar lo que haga falta, ¿de acuerdo? Creo que esta semana se ha dicho, no dejadme que nos mienta, ¿no? Pero se ha dicho que ya se va a acabar el semestre virtual, así que como sea, lo tenemos que acabar, entonces pues bueno, hacemos todos el mejor esfuerzo, ¿de acuerdo? Para acabar el curso de una manera decente y como digo, podemos hacer así. Otra cosa que os quería decir, ¿de acuerdo? Y lo digo en este punto del vídeo por si alguno no ha visto el vídeo entero, pues no se entera, es que quizá podamos hacer en algún momento, se me ocurre, hacer algún día una sesión por Zoom o por otro programa de vídeo en que estéis la mayoría y eso sí sería como una sesión de dudas y preguntas, ¿no? Sobre los temas que hemos ido viendo. Sobre la inflación sí se podría hacer algún cálculo, entonces, aunque son cálculos que hemos hecho ya en otra parte del curso, entonces a lo mejor sí para el próximo día os traigo una hojita con unas preguntas, unos ejercicios, pero vaya, sí se puede hacer en algunos cálculos, aunque son más cálculos del universo de Sitter, ¿no? Del universo que tiene ρ igual a menos p, y calcular ahí, qué sé yo, por ejemplo, ¿cuánto dura la inflación si el modelo tiene h de inflación? Pues bueno, eso al final acaba siendo dt integral desde cero, que es t de Big Bang, que puedo ponerlo a cero, pero vaya, hasta t, y aquí poner entonces el cambio de variable, y aquí poner, pues esto va a ser dA sobre a por h, y entonces la h de Sitter es esta constante, y entonces ya calculas, ¿no? Y ya puedes, esto sería desde cero bueno, hasta el final de la inflación, ¿de acuerdo? Y bueno, o sea, como decir, si yo sé que en mi modelo de Sitter tengo esta h, cuánto va a cuánto tiempo va a pasar, ¿no? Hasta desde el principio hasta el final de inflación, cosas así. Esos cálculos sí se pueden hacer, aunque ya los hemos hecho, de hecho, en muchos casos, pero bueno, sí se pueden ocupar, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos así hasta la semana que viene. Dudas, preguntas, por favor en los comentarios del vídeo o por email. Y por favor comentate el vídeo para que sepa que tanta gente lo está viendo. Ponéis un +1, ponéis un comentario y ya con eso lo agradezco mucho, ¿de acuerdo? Hasta entonces, hasta la semana que viene, que estéis bien. Bye.